5 directivos que nos han demostrado que sus compañías hacen honor al nombre de este encuentro, son empresas que van más allá. Y ha surgido una idea interesante en este debate y es el complejo terreno y el cambiante terreno en el que se mueven actualmente las compañías. Y hoy estábamos diciendo que veníamos aquí también para mirar al futuro, pero claro, es que es imposible predecir lo que le va a pasar en el futuro a nuestras compañías. Ojalá tuviéramos una bola de cristal, ¿verdad? Y más en el entorno BANI en el que nos encontramos, un entorno frágil, un entorno ansioso, un entorno no lineal e incomprensible muy a menudo. Y aunque no podemos saber con certeza qué va a pasar, la perspectiva económica es un arma poderosísima y muy útil para que los directivos se anticipen y tomen mejores decisiones. Por eso hoy en este encuentro hemos decidido incluir unos minutos prácticos para que ustedes se puedan ir con algo de información útil sobre lo que va a pasar con nuestra economía en los próximos meses, y lo vamos a hacer de la mano del director general de Economía del Banco de España, don Ángel Gavilán, al que invito ya a que nos acompañe en este escenario. Adelante, don Ángel. Bueno, muchas gracias, Victoria, por la presentación y muchas gracias a Grant Thornton y a Expansión por la invitación para presentar en este evento, y felicidades evidentemente a Grant Thornton por el 40 aniversario, que no son muchas empresas las que cumplen tantos años. Bueno, yo en mi presentación breve de esta tarde quería contar, y pensaba que Estela me iba a pisar por completo mis mensajes, un poco brevemente las perspectivas macroeconómicas para los próximos años a nivel global y para la economía europea y española. Y luego tres mensajes, tres titulares, ¿no? de elementos que son fundamentales en el corto, medio y largo plazo para que la economía española, europea o global prospere y siga manteniendo o reforzando el estado de bienestar actual, ¿no? Entonces, bueno, la presentación se titula Anticiparse al futuro económico, y para anticiparse al futuro económico, pues, bueno, en primer lugar tienes que tratar de estimar lo que va a pasar en ese futuro económico, y eso solo se puede estimar con un elevado grado de incertidumbre, ¿no? Pero en realidad, a ver, ¿dónde tengo que dar? Vale. Bueno, entonces, sobre la macro, pues quería trasladaros tres mensajes y luego también tres mensajes estructurales, ¿no? Bueno, mensaje número 1. El consenso de los analistas, Banco de España, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Comisión Europea. Existe un consenso bastante sólido, ¿no? Que a pesar de que el contexto geopolítico y el contexto actual es complejo y plagado de incertidumbre, todo parece indicar que se va a seguir produciendo en los próximos trimestres lo que estamos llamando el proceso de desinflación inmaculada o el aterrizaje suave de la economía, ¿no? ¿Qué entendemos por esto? Entendemos que la economía mundial, la economía europea y la economía española va a ser capaz, o están siendo capaces ya en los últimos trimestres, de reducir las tasas de inflación que llegaron a niveles de 2 dígitos, ¿no? a mediados de 2022, pues va a ser capaz de reducir esos niveles elevados de inflación sin generar un sacrificio, un ajuste significativo en la actividad económica o en el mercado laboral, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en economías como Estados Unidos, que está creciendo, lo podéis ver en el gráfico, está creciendo, se estima un crecimiento por encima del 3% para 2024 y está en pleno empleo. Algo similar se puede decir también de la economía española, que muestra tasas de crecimiento cercanas al 3% en 2024 y que también tiene unas tasas de creación de empleo muy significativas. La tasa de paro todavía sigue siendo elevada en comparativa internacional, pero bueno, se está reduciendo gradualmente, ¿no? Entonces, bueno, primer mensaje, el escenario central de la mayor parte de los analistas apunta a que este escenario de desinflación inmaculada, reducción gradual de las tasas de inflación hacia los niveles objetivos de los bancos centrales, que es el 2%, ¿no? Para los principales bancos centrales, va a ser compatible con mantener tasas de crecimiento relativamente elevadas, ¿no? Y un dinamismo significativo y elevado en el mercado de trabajo.
En el gráfico de la derecha podéis ver las últimas previsiones macroeconómicas publicadas por el Banco de España, que publicamos en septiembre. Estamos trabajando ahora mismo también con nuestros colegas del Eurosistema en una actualización que publicaremos a mediados de diciembre. Pero bueno, el mensaje es el mismo que os he trasladado para el contexto global, ¿no? Estamos pensando en tasas de crecimiento para la economía española este año en el entorno del 3% y en el resto del horizonte de proyección, que sería 25, 26 y 27, tasas de crecimiento también en el entorno del 2%, que son tasas de crecimiento relativamente elevadas teniendo en cuenta cuál es el crecimiento potencial de la economía española. Este es el mensaje en número 1. El mensaje número 2 es que, bueno, este es el escenario central y, como digo, la mayor parte de los analistas apuntan en esta dirección, pero no tenemos que minusvalorar las considerables y las notables fuentes de incertidumbre que lo amenazan, ¿no? Y son fuentes de incertidumbre que lo amenazan todas en la misma dirección, con riesgos claramente a la baja, ¿no? Tenemos las tensiones geopolíticas, evidentemente, en Ucrania, en Oriente Medio. Tenemos las dinámicas de globalización o de fragmentación comercial que se vienen produciendo en los últimos años. Luego, más adelante, os enseñaré también un gráfico. Tenemos los cambios demográficos. Algunos de estos retos son retos de corto plazo o amenazas de corto plazo y otras son de medio y largo plazo, ¿no? Que ya se visualizan ahora, pero que son de medio plazo, como la transición ecológica, la transición digital, los cambios demográficos. Por cambios demográficos entendemos el acusado envejecimiento que se está produciendo en la población de las principales economías avanzadas y singularmente en España, pero también las dinámicas de inmigración que están siendo muy importantes entre otros países en España para mantener un crecimiento elevado, ¿no? Y un dinamismo en el empleo significativo. Y también, por supuesto, siguen estando en el radar los retos fiscales, ¿no? De sostenibilidad fiscal en la economía española y en otras economías europeas, en un contexto en el que la deuda pública a nivel global no hace sino aumentar, ¿no? de forma continua en los últimos años. Bueno, entonces, todos estos factores condicionan o pueden condicionar la materialización del escenario central que os mencionaba anteriormente, ¿no? Y ante estos retos estructurales que amenazan el escenario central, pues bueno, la respuesta de las políticas económicas será la clave, ¿no? Si la transición digital o la transición ecológica va a ser un reto o una oportunidad, será función de la respuesta que den las políticas económicas, ¿no? Las reformas estructurales que se aborden en los próximos años. Aquí he incluido bueno, pues dos informes recientes que estoy seguro que habréis oído ampliamente, ¿no? El informe Letta, encargado al expresidente italiano Enrico Letta, sobre un ejercicio diagnóstico sobre cómo reforzar el mercado único europeo para poder crecer más a nivel europeo. En segundo lugar, el informe Draghi, ¿no? Que también se publicó hace en septiembre de 2024, cómo garantizar que Europa puede hacer una transición ecológica sin perder competitividad y cerrando el gap en innovación con otros países, singularmente con Estados Unidos. Y si me permitís la osadía, pues el informe del Banco de España, el capítulo 2 del informe del Banco de España, que año tras año pues enumera los principales retos de la economía española estructurales y las principales políticas económicas que sería útil desplegar para abordarlos, ¿no? Y de nuevo, para que un reto no suponga un obstáculo al estado del bienestar futuro, sino una oportunidad para reforzarlo, ¿no? Para incrementar nuestra capacidad de crecimiento. Bueno, y esta es la segunda parte de mi intervención, ¿no? ¿Cuáles son tres elementos claves o tres titulares, como preguntaba Estela? Algunos son compartidos con lo que decían los CEOs en la sesión anterior. Tres elementos clave que determinarán las perspectivas económicas futuras y determinarán la capacidad de crecimiento futuro, ¿no? La primera es evidente, la competitividad, ¿no? Y aquí hay un elemento que a veces minusvaloramos o que no se magnifica o no se menciona lo suficiente, que es la economía española en las últimas décadas, desde la crisis financiera global de 2007-2008 y nuestra crisis inmobiliaria y nuestra crisis de deuda, ha sido en realidad un caso de estudio, un caso de éxito en términos de la capacidad del tejido empresarial español para abrir horizontes, para alcanzar los mercados internacionales y para incrementar su presencia en los mercados internacionales, ¿no? En el gráfico de la izquierda podéis ver las dos barras de la
de la izquierda son para la economía española. En 2008 la economía española exportaba el 25% de su PIB. En 2023 exportamos el 40% del PIB. En estos 15 años hemos aumentado nuestra capacidad exportadora en 15 puntos porcentuales, ¿no? Es que la economía española exporta más que la economía francesa y que la economía italiana, como podéis ver en ese gráfico, ¿no? Y está cerca de las tasas de exportación, de apertura comercial del conjunto del área del euro o de la economía alemana, ¿no? O sea, la economía española, las empresas que estáis aquí presentes, habéis demostrado sobradamente capacidad para competir en los mercados internacionales, para ser exitosos y para mantener, digamos, el dinamismo de la actividad en la economía española. En el gráfico del medio podéis ver, bueno, muchas veces nos preguntan, ¿no? Pero bueno, pero exactamente qué estamos exportando, exactamente cómo hemos conseguido ese milagro exportador, ¿no? La gente se queda muchas veces con la impresión de, bueno, es que lo que exportamos es turismo, exportamos sol y playa. Bueno, efectivamente las exportaciones de turismo y especialmente en los últimos años han sido una fuente de crecimiento para la economía española muy significativa, ¿no? Pero no conviene olvidar, y lo tenéis en el gráfico del medio, otras exportaciones y en particular las exportaciones de servicios no turísticos, servicios empresariales, servicios de telecomunicaciones, servicios de consultoría, servicios técnicos, servicios de transporte. En realidad estamos hablando de servicios de alto valor añadido que tienen una mano de obra, una fuerza laboral más cualificada que otro tipo de servicios y servicios, digamos, de alta productividad, ¿no? Pues como podéis ver en el gráfico del medio, desde 2019, desde justo antes de que empezara la pandemia y todos los shocks negativos que hemos sufrido en España y en el contexto global, las exportaciones de servicios no turísticos han aumentado un 40% en la economía española. Y como veis, hay muchos colores, lo cual quiere decir que todos los subcomponentes de los servicios no turísticos han contribuido a esta expansión de nuestras exportaciones. Mientras que en el conjunto del área del euro las exportaciones de servicios no turísticos han aumentado también, pero menos, un 30%. O sea, de nuevo, la economía española se muestra suficientemente competitiva y suficientemente flexible para alcanzar estos mercados internacionales y para que la actividad económica española pueda crecer sobre la base del crecimiento exterior, ¿no? Bueno, pues esto que ha sido un caso de éxito y que ha sido una fortaleza y que es una fortaleza de la economía española, también se puede tornar una debilidad cuando todo lo que estamos viendo en el contexto internacional apunta a mayores restricciones en los flujos comerciales, a una mayor fragmentación comercial de la actividad en bloques, ¿no? Este-oeste, y como podéis ver en el gráfico de la derecha, esto se está produciendo de manera importante y acelerada, ¿no? Desde 2019. En el gráfico de la derecha podéis ver cómo en los últimos años, bueno, pues tendremos que ver también cómo funciona la administración Trump, pero en los últimos años el número de medidas restrictivas a los flujos de comercio internacional o a los flujos de inversión internacional han aumentado de manera muy significativa a escala global. Entonces, cuando ya estás condicionando tu actividad económica, un 40% de la actividad económica al sector exterior, a la exportación, pues cualquier shock que se produce en ese contexto te puede afectar, ¿no? Bueno, este es un reto, competitividad. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Evidentemente, si las restricciones surgen en otros países, pues tendremos que capear, ¿no? Segundo elemento, la inversión. A ver, es difícil pensar que podemos abordar en España, en Europa, en cualquier país, que se pueden abordar los extraordinarios retos estructurales que os mencionaba anteriormente, la transición ecológica, la transición digital, cómo acomodar el hecho de que la fuerza laboral cada vez va a ser de mayor edad y en menores cantidades. Bueno, es difícil pensar que podemos abordar estos retos y mantener nuestra competitividad sin incrementar la inversión. Entonces, la inversión es una palanca fundamental del crecimiento, eso lo sabemos, eso es economía de primero de carrera, aumenta la productividad a futuro y la capacidad de crecimiento a futuro. Bueno, aquí el mensaje es que no basta con la inversión pública. No basta con la inversión pública, la inversión privada, que además es la que más pesa dentro del conjunto de la inversión, tiene que tirar del carro, ¿no? Y para que tire del carro también se tienen que dar una serie de condicionantes que son externos muchas veces a la propia empresa, ¿no? Y aquí las dinámicas no son tan favorables, como os mencionaba anteriormente, para el comportamiento de la competitividad exterior, ¿no? Fijaros en Estados Unidos. En Estados Unidos, desde 2019, desde principios de 2019, la inversión productiva privada ha aumentado un 40% y la inversión pública también ha aumentado un 20%. Vayamos al área del euro. En el área del euro la inversión pública es la que ha aumentado un 20%, más o menos como en Estados Unidos, pero la inversión privada está plana.
Vayamos a la economía española. La inversión pública está ejerciendo un importante efecto impulsor, ¿no?, de la inversión, en parte evidentemente como consecuencia del programa Next Generation EU. Ha aumentado un 40% desde principios de 2019, pero la inversión productiva privada no se está viendo arrastrada por esta inversión pública, al menos por el momento, ¿no? Entonces, en el Banco de España, bueno, y en el conjunto del eurosistema, porque como veis es un fenómeno también europeo, estamos tratando de entender, bueno, y vosotros los conocéis mejor que nosotros, ¿no?, el porqué de esta atonía en la inversión privada. Draghi, pues en su informe habla de problemas de financiación, habla de problemas de competencia. Letta en su informe habla de problemas con el mercado único. El tamaño del mercado también condiciona el nivel de actividad de las empresas y por lo tanto su nivel de inversión. Nosotros, cuando preguntamos a nuestras empresas, bueno, a las empresas españolas, cada trimestre les preguntamos a unas 6.500 empresas cómo ven la actividad, qué elementos vemos que condicionan más su actividad, pues la incertidumbre sobre las políticas económicas es un factor clave. Se ha mencionado también la falta de mano de obra. Pues si esto condiciona tu actividad, también condiciona tu inversión, ¿no? Los trámites regulatorios, la burocracia es otro factor que suele condicionar la inversión. Pero bueno, de estos elementos yo creo que conocéis vosotros más que nosotros, pero en todo caso nosotros documentamos que será difícil abordar con solvencia y manteniendo nuestra productividad y nuestra competitividad los retos a futuro sin que la inversión privada tenga un mayor dinamismo, ¿no? Y uno de los factores que puede contribuir, en el título de la presentación de la diapositiva ya digo que todos estos factores, la competitividad, la inversión y el que voy a mencionar ahora, están estrechamente interrelacionados, ¿no? Y por eso lo veréis claro, este factor también juega un papel fundamental tanto en la competitividad como en la disposición de las empresas a invertir, a crecer, ¿no?, y a mantener un dinamismo, que es la calidad institucional, la confianza en las instituciones, la calidad de las propias instituciones, ¿no? Y esto, bueno, viene también bien ahora en un contexto en el que hace unas pocas semanas le acaban de dar el premio Nobel a Acemoglu y sus coautores, Johnson y Robinson, por decir una cosa que por otra parte parece bastante intuitiva, que es que la calidad y la confianza que los agentes económicos tienen en las instituciones públicas es un determinante fundamental del crecimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, con distintas métricas, en este gráfico tenéis distintas métricas que tenemos en el Banco de España para medir la calidad institucional. Pues veis que en la economía española, en las últimas décadas, la calidad institucional no parece haber aumentado, ¿no? Si acaso ha caído ligeramente, ¿no? En esta diapositiva tenéis en la línea azul. Es uno de los indicadores más utilizados para medir la calidad institucional, es un indicador del Banco Mundial, de la calidad de la efectividad del gobierno, ¿no? Entonces, como veis, pues subió un poco hasta 2013 y luego ha caído desde entonces. En las otras dos líneas son medidas que calculamos nosotros a partir de una base de datos de Quality of Government Institute, que combina más de 1.000 indicadores, y nosotros hemos sintetizado esos 1.000 indicadores en 75 indicadores que a su vez hemos sintetizado en estos dos indicadores, de manera que tenemos una señal robusta, ¿no?, de la calidad institucional en nuestro país, y como digo, es un factor determinante de crecimiento y no parece que esté aumentando en las últimas décadas, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias.